Hermanos, bienvenidos para este estudio de la Palabra de Dios. Vamos recorriendo por toda la Biblia, haciendo un recorrido. Comenzamos en Génesis y estudiamos también Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, y ahora estamos en Jueces. Para hoy el capítulo 15, y estamos estudiando la vida de Sansón. Todo lo contrario o diferente, distinto a lo que el mito o como lo han pintado a Sansón. Ya sabemos que no era un hombre que tenía una apariencia de fortaleza, no era un hombre musculoso. Sansón era un hombre común. Y su fuerza tampoco estaba en el pelo de ninguna manera, sino en el poder de Dios obrando en él. Los autores más serios, estudiosos de la Biblia, dicen bien que él era pequeño de estatura, no era un hombre grueso, sino delgado, y tenía su pelo, por supuesto, muy largo. Esto como voto que él hizo delante del Señor como nazareo. Y un hombre con muchos altibajos, de eso no hay duda, una vida inconstante. Él tenía una vida intermitente, una vida parpadeante, la de Sansón. Hubo unas pocas veces, se dice en la Escritura, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Por ejemplo, en el capítulo 13, dice el verso 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Por ahí estaban los filisteos. En el 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y despedazó al león. Él iba a un lugar que no debía ir con sus padres a buscar una mujer filistea. Y con todo, aunque su mal proceder, sin embargo Dios lo usó, como decía un tema, a pesar de su pecado. Y en el verso 19 del capítulo 14, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y descendió a Ascalón y mató 30 hombres. Entonces cumplió con la promesa por ese juego que hizo allí en la fiesta de recompensar si le adivinaban el enigma que él presentó. Los filisteos manipularon, presionaron, forzaron a su mujer, quien le sacó información a Sansón y comunicó la respuesta. Entonces Sansón, enojado, mató a 30 filisteos y entonces entregó las prendas que había ofrecido. Y en el capítulo 15, que nos toca estudiar hoy, vemos que el Espíritu de Dios vino sobre él. En 15:14, y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hermanos, nosotros en el capítulo 15 tenemos la cima de Sansón, la cima con C, la parte más alta. Y en el capítulo 16 y 17, la cima con S, que es un barranco, una profundidad. Sería un precipicio, un abismo. En el 15 lo vemos a Sansón en el lugar más alto y en el 16 en el lugar más bajo. En el 15, cima con C, y en el 16,
Cima con S. Muy triste, termina luego en el capítulo 16 la vida de Sansón. Esto lo haremos el día viernes, si el Señor lo permite. Bien, vamos a estudiar este tema, el capítulo 15, con el tema la mayor victoria de Sansón con la fuerza de Dios. No el pelo, sí lo tenía largo, era nada más una señal, un símbolo de su pacto, de su voto de nazareo. Nada más, por eso decimos la mayor victoria de Sansón con la fuerza de Dios. Yo no puedo ser un predicador en mis fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Y así es como Dios lo usó a pesar de su pecado. Estudiemos este capítulo, como es la costumbre, en 5 partes. La primera, la traición de la mujer de Sansón. Sansón nunca debió unirse a una filistea, a una mujer pagana, porque no hay concordia entre Dios y Belial. No hay concordia entre la luz con las tinieblas. No se pueden mezclar. Y lamentamos que los padres le permitieron, lo acompañaron, pero Sansón nunca debió iniciar esa relación. Y sus padres sí le aconsejaron, sí le obstruyeron. Y seguramente que aquí probablemente hayan personas que fracasaron porque no escucharon consejo de su papá, de su mamá, o a lo mejor del pastor, algún amigo, algún hermano, alguna hermana dijo, no te conviene. Y cuando se le dijo al muchacho o a la chica, no te conviene, esto produjo un enojo. Los buenos consejos generalmente hacen incomodar a la persona, pero no debemos de guardar silencio. Cuando algo vemos que no está bien, aunque la persona se incomode, hay que decirlo. Y Sansón se incomodó porque su padre le dijo, en el 14:3, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, insolente, firme, enojado, tómame esta por mujeres, porque ella me agrada, punto, tómame, no yo. Y entonces en el verso 15, en capítulo 15, los versos 1 al 3, tenemos las consecuencias de la desobediencia. Era una mujer traicionera, no lo amaba. Si lo amara, lo hubiera esperado. No nos dice qué tiempo pasó desde el tiempo que Sansón se alejó. Dice 15:1, aconteció después de algún tiempo, pueden ser 6 meses o a lo mejor hasta 1 año, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Él quería ir a encontrarse con su mujer en el aposento para tener intimidad con ella, porque era su mujer. Ya había pasado algún tiempo y la debilidad de Sansón siempre eran las mujeres. Era un hombre lujurioso. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Miren la calaña, el tipo de gente en el que se metió Sansón, porque tal palo, tal astilla. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Así de sencillo. Y al darla a su compañero, este era el que llaman hoy el padrino
o era el testigo. ¿Cómo puede un israelita tener compañerismo con un filisteo? Hermanos, que un joven de la iglesia que diga que tiene un buen amigo pagano, eso es una terrible contradicción. Dice, es linda la amistad. Y hay hermanos y jóvenes también tan ligeros que dicen que su familia pagana son como su familia íntima y que tienen una hermosa relación con ellos. ¿Hasta que comprueban luego que eso no es así? Es imposible. En ningún lugar del mundo se puede encontrar mejores amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe, que dentro de la iglesia del Señor, en ningún otro lugar del mundo. Es verdad que también hay hipocresía, también hay gente carnal, gente que tiene mal testimonio, pero con todo eso, en ningún otro lugar pueden haber amigos más fieles como personas que son discípulos de Jesús. Así que, por eso decimos, este hombre traicionero dice, me persuadí que la aborrecía y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala, pues, en su lugar. Y cuando la mujer de Sansón estaba siendo dada, la Timnatea estaba siendo dada a su compañero, ella no dijo absolutamente nada, porque no lo amaba. ¿Qué debió hacer ella? Replicarle a su papá, papá, yo amo a Sansón, ¿qué vas a hacer? No se nota que dijo absolutamente nada. No tenía amor por ella, por él, no le importó. Entonces le dijo Sansón, vengativo, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Entonces tenemos la traición. Si los chicos aquí presentes deciden unirse con un pagano o una pagana, esperen esto. Ahí anótelo en su Biblia o en algún lugar, o anótelo en la tabla de su corazón. Le irá mal, y le irá muy mal. Si se casa por interés, si se casa sin amar, lo que sea, le irá mal. Tiene que ser con el amor ágape, tiene que ser con el amor de Dios, el matrimonio, con el amor que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Tiene que ser con esa clase de amor que no espera nada a cambio. Hermanos, el amor verdadero no espera recibir nada. El amor verdadero lo entrega todo. Y aun cuando le ha dado todo, sigue pensando que no dio nada. El amor no reclama nada. No le dice a su cónyuge, tú no me amas. No, solamente da, solo ama, nada más. Cuando un joven y una señorita, los solteros se casan con esa clase de amor, ese amor es hasta que la muerte los separe. El que no le reclama amor a su cónyuge, solamente se complace en dar, no espera recibir. En segundo lugar, la venganza creativa de Sansón. La venganza, le hemos puesto, vean, venganza creativa y destructiva de Sansón. Leamos los versículos 4 y 5. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. Más bien dicen los que estudian muchísimo esto, chacales. Y cazó 300 zorras, los chacales que andaban en ese tiempo en manadas, y tomó teas. Las teas son antorchas con fuego, y juntó cola con cola, decimos nosotros rabo, y puso una tea, la tea ardiente, entre cada dos colas. Y ahora, ¿cómo habrá juntado a esas 300 zorras? Y él solo. Bueno, él era Sansón, pues. Y ahí estaba Dios obrando. Dice el verso 5, después, encendiendo las teas, soltó las zorras o los chacales. Y esas zorras y esos chacales tienen un rabo peludo, con mucho pelo.
y se prendió fuego, iban las teas, e iba también el rabo encendido, y fueron por todos los sembrados. Eso dice, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses. Las mieses significan los cultivos, y también las espigas amontonadas y en pie. Destruyó también viñas, eso es donde crece la uva, y olivares. Y fue todo un desastre. Hermanos, miles de hectáreas en diferentes lugares del mundo son quemadas por la colilla de un cigarrillo. Imaginemos 300 zorras encendidas. Si una colilla enciende un gran bosque, ¿cuánto más estos 300 animales? Aquí está obrando Sansón como vengándose. ¿Y Dios está permitiendo esto? Sí. Ahí vamos al tercer lugar. La reacción filistea y la respuesta de Sansón con una gran matanza. Cuando estudiamos a Sansón nos damos cuenta que él era un juez solitario. Él no formó un cuerpo ministerial. Él no tenía un cuerpo de diáconos. Él no tenía un cuerpo pastoral. Él no tenía un consejo de ancianos. Él obraba. Dios venía sobre él y obraba. Y cuando el Espíritu de Dios no venía sobre él, él también obraba. Hacía lo que le daba la gana. Y él se preocupaba mucho por guardarse él, por librarse él. Pero Dios no le había dado esa capacidad para que él se libre, para que él se vengue, sino para que sea juez, libertador de Israel, para que luche por su pueblo. Pero lo vemos que él muere vengándose por sus ojos, pero no luchando por su pueblo Israel. Nosotros lo vemos a Sansón luchando de una manera personal para él. Él era muy humanista. ¿Qué es el humanismo? Todo centrado en el hombre y lo deja fuera a Dios. Miren ustedes en el verso 28 del capítulo 16. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Israel, allá. Su familia, nada, mis dos ojos. Como cuando las personas dicen: esta casa en la que vivo, por mi trabajo, ¿ves? Mi sudor. Dios no es tomado en cuenta. Por mí. Y se olvidan de el papá y la mamá que sufrieron para que estudie el colegio, para que vaya a la universidad. Se olvidan. Dicen: por mí. Y aquí Sansón quería vengar sus ojos. Se dan cuenta que nos parecemos a Sansón, bien preocupados por nosotros y no por las necesidades de los demás. Por nosotros, por nosotros. Entonces la tercera parte es la reacción filistea ante ese incendio que produjo Sansón y la respuesta de Sansón con una gran matanza. Esto está en los versos 6 al 8. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? ¿Quién produjo? ¿Quién provocó este incendio? Y les contestaron: Sansón, que significa sol, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer. Oiga, qué feo. Qué feo alguna mujer aquí que le digan: le quitó al marido. Dicen: la quita marido. Eso es horrible. Es una vergüenza.
Y dicen, míralo, allí va ese, va con esa mujer, se la quitó oiga, se la quitó. Y este Timnateo se la quitó, así dice, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. ¿Cómo se llamó esto? Traición. Y vinieron los filisteos, ¿qué hicieron? La quemaron a la mujer de Sansón. La quemaron a ella, no conocemos su nombre, a la filistea, y también lo quemaron a su padre. Es como ahora, ¿no? Entre gente que anda en cosas malas, entre ellos se acribillan, entre ellos se eliminan. Estos filisteos se mataban entre ellos. Y nosotros, la gente que adora a Dios, andamos allí en medio y vivimos por la misericordia de Dios. Ahí estaban matándose entre ellos. Quemaron a la mujer de Sansón, la Timnatea, y quemaron también a su padre. El verso 7. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Ahora comienza Sansón una matanza a los que quemaron a su esposa y mataron y quemaron a su suegro. Dice el versículo 8, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Esto de los hirió cadera y muslo es una expresión idiomática hebrea que quiere decir y los hirió completamente. Ustedes pueden poner allí donde dice cadera y muslo, los que tienen la bondad de ir escribiendo, eso significa los hirió completamente. Hubo una destrucción total, porque esa era una expresión coloquial. Yo recuerdo lo coloquial antiguamente, cuando yo era muy pequeñito, dice, ese carro iba como a 80, y 80 no es nada, porque en ese tiempo los carros solo andaban hasta 80. Hoy andan 220, 300, hay automóviles que pueden aún correr a 450 kilómetros por hora. Y aún hubo uno que se puso a competir con un jet despegando. Pero en ese tiempo los carros traían en el tablero, en el velocímetro, hasta 80. Y entonces eso era muy coloquial. Y todo el que se mataba decían, seguro que iba a 80. Y también esto entre los hebreos, le hirió cadera y muslo, significa los arrasó. Completamente los aniquiló. A todos esos que incendiaron y quemaron a su mujer, la filistea, y también al que era su suegro. Vemos a Sansón vengándose. ¿Y él qué hace metido en ese pueblo filisteo? Allí vivía, en el límite con ellos. Por eso continuamente tenía estas mujeres, como veremos en el capítulo 16, el punto más bajo de Sansón. El punto 4. Ahora veamos la traición del pueblo de Judá contra Sansón. Hermanos queridos, en estos días yo he estado pensando mucho en esto. Y cómo nos podemos hacer daño entre nosotros mismos, criticándonos. Y cuando hablamos mal de un pastor evangélico, cuando hablamos mal de una iglesia, y cuando un hermano o una hermana habla mal de la iglesia a su cónyuge incrédulo, obra de la misma manera que el pueblo judío. ¿Cómo puede ser posible que uno de ustedes o mi persona hablemos mal de la iglesia del Señor? Nos olvidamos.
Les cuento que como representante legal de la Alianza del Ecuador me ha tocado tristemente enfrentar juicios, demandas de algunas personas. Y yo siempre les he dicho, mira, no me demandas a mí, no demandas a la Alianza del Ecuador, siempre por plata, trabajadores y entre ellos algunos pastores. Yo le digo, esta demanda es contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, le pertenece a Cristo. Y vamos a ver este punto que es muy triste. En los versículos 9 al 13, el pueblo de Judá no respaldó a su juez. Era un hombre débil, era un hombre con altibajos, era un hombre intermitente. Sansón era un hombre carnal, pero ¿saben qué? Era su juez, su libertador, pero no lo respaldaron. Esto también ayudó a que lo vemos cuando estudiamos a Sansón, lo estudiamos como un hombre solitario. Él también se aislaba, pero la gente no lo reconoció. Leamos en el verso 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, ahí en esa ciudad. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Porque los filisteos ya estaban ahí al borde de Judá. Y ellos le respondieron: a prender a Sansón hemos venido. Allí prender no es prenderle fuego, sino hemos venido a apresar a Sansón para hacerle como él nos ha hecho. ¿Qué hizo? Incendió los cultivos y también dice el verso 8, los destruyó completamente, cadera y muslo. Verso 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá. Vean ustedes. Uno diría, cuando va leyendo, vinieron 3,000 hombres de Judá para unirse a su juez, para respaldar a su pastor, a su líder, para respaldarlo. Así uno va entendiendo. Porque tenían que pelear con sus enemigos, los filisteos. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, no era a favor de Sansón, sino en contra de Sansón. ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Eran cobardes, porque Dios se los había entregado y tenían que vencerlos y tenían que destruirlos y no lo habían hecho. ¿No saben que nos dominan? Seguimos con el 11. ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos son malos, perversos. Y Dios le había encargado esto. Ellos, los judíos, entonces le dijeron: nosotros hemos venido para apresarte. ¿Sabes qué, pastor? No te vamos a respaldar. Venimos más bien en tu contra. Oye, estos judíos traicioneros. Por eso así estamos poniendo, ¿no? La traición del pueblo de Judá. Estos 3,000 hombres tenían que unirse a Sansón para pelear juntos contra los filisteos. Los filisteos causaron gran mal durante mucho tiempo a Israel. Y dijeron: no, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Estos se pusieron al lado de los filisteos, no al lado de su líder, no al lado de su libertador. ¿Y cuánta gente está en contra del libertador Cristo Jesús? Son opuestos, son enemigos de Cristo. Ahí estaban los enemigos de Cristo, lo mataron, lo crucificaron, dice, por envidia.
Y los que recibieron tantos favores de Cristo, los sanó, les dio de comer. La misma multitud que le daba a Cristo la bienvenida cuando entraba a Jerusalén, esa misma multitud gritaba: crucifícale, crucifícale. Como ustedes pueden notar, la muchedumbre es cambiante. Claro, pues si se cambia de partido político cada vez, no se mantienen en una misma línea. Ellos entonces dijeron: no, nosotros hemos venido contra ti para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme vosotros, juradme que vosotros no me mataréis. Sansón tenía temor que su pueblo lo mate. No se juntaron. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos, te vamos a apresar y te entregaremos en sus manos, en las manos de los filisteos, mas no te mataremos. Tranquilo, Sansón, nosotros estamos en contra de ti y estamos con los filisteos, con los enemigos de Dios. Hermana, escúcheme, y hermano, así sucede cuando usted va y en su casa y su familia a lo mejor es el único creyente y comienza a contar todo, las cosas malas que ha visto, y habla mal de la iglesia del Señor y desprestigia a la iglesia del Señor. ¿Y qué dice el marido inconverso? Por esto no me hago hermanito. Nos unieron a Sansón. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Le ataron y le entregaron. Hermanos, hay creyentes que de cuando en cuando se deleitan aún en denunciar a la iglesia. Como yo les digo, yo he sufrido ese oprobio. Ustedes no tienen ni idea lo que eso significa. Es horrible, vergonzoso estar delante de los jueces y allí con uno que fungió como pastor a lo mejor, queriendo sacar a la Iglesia Nacional muchísimos miles de dólares y algunos sin trabajar. Pero como la ley tiende para ese lado del trabajador, así que en muchas ocasiones el patrono lleva la de perder. Pero Dios nos ha guardado. Yo quiero que busquemos primero a los Corintios 6, del 1 al 6. Primero a los Corintios, capítulo 6. Yo recuerdo los padres antiguos decían que los trapos sucios, ¿dónde se los lava? En la casa. Hermanos queridos, todo asunto que se presente en una iglesia del Señor, en una iglesia local, allí se tiene que tratar el caso. Allí entre creyentes, para eso en las iglesias hay un pastor, un cuerpo de consejeros, hay un cuerpo de diáconos, un cuerpo ministerial, hay una comunidad de siervos para juzgar con justicia. Pero ya es común que a los miembros les parece cosa buena. No, yo voy a poner una denuncia. ¿Denuncia contra quién? Contra la iglesia del Señor. Y estamos actuando exactamente igual como estos judíos que vinieron para prender a su juez, a su libertador, a su líder. Yo sí, dice, le meto un juicio. Yo sí denuncio. Pero hermano, hermana, la iglesia del Señor, esto va a ayudar a manchar el buen nombre de Dios. Eso no importa. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Primero a los Corintios 6, 1 al 6. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Los injustos aquí son las autoridades civiles que no tienen temor de Dios, y no delante de los santos. Los santos son
los pastores, los diáconos, los líderes. ¿Os alguno? ¿O no sabéis que nosotros los santos han de juzgar al mundo? Claro, pero en el milenio ahora no. El mundo está en manos del maligno. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles aún? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pues si tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es decir, personas no creyentes, y buscan a un abogado no creyente. Los que se van a divorciar, dos hermanitos, miembros de la iglesia, van donde un abogado y el abogado incrédulo le dice: oiga, pero ustedes son hermanitos, allí van a la alianza, los conozco toda la vida, ¿cómo puede ser que vengan delante de mí? Y van donde el juez y el juez dice: oiga, pero ustedes, si yo he oído que los matrimonios cristianos son para toda la vida. Y en lugar de buscar el consejo en la comunidad de siervos, en los maestros del discipulado, en un cuerpo ministerial, en el pastor, van y ventilan todo fuera. Y no piensan por un momento cómo le afectan al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Dice el versículo 4: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Personas no creyentes. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros en la iglesia sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea por un terreno, por cualquier cosa, en juicio, y esto ante los incrédulos. Hermanos amados, entre nosotros no nos solapamos, pero el pecado puede ser confrontado. Y la iglesia tiene sus normas, la palabra del Señor ordena de la disciplina y todo eso. Cuando nosotros vemos que aquí hay alguna cosa mala, reprendemos, amonestamos, disciplinamos, quitamos a una persona del ministerio, la retiramos de un grupo de discipulado, se le aplica disciplina y se le hace luego un seguimiento para que esa persona sea restaurada. Si usted comienza a andar con una mujer que no es su mujer, aquí le vamos a reprender. Y yo lo voy a reprender aunque me meta un trompón. Le voy a decir claramente, mirando en los ojos, que lo que está haciendo no está bien. No lo permitimos. Pero hay cosas que no conocemos. ¿Y quién sabe quién de ustedes se pasa hasta la medianoche o más mirando pornografía? Eso no, eso lo conoce el ojo divino. Pero en todo lo que se ve, se debe juzgar con justicia y también con amor, siempre con un espíritu restaurador. Por si acaso no estoy bravo. Solamente que como he sufrido mucho, estar en los tribunales, y sí he experimentado mucha vergüenza en Quito, en Guayaquil y en otros lugares, como representante de la iglesia Alianza, que es iglesia del Señor. Uno sufre mucho. Y qué triste esto de Judá. Y miren, este pueblo vino el Señor. No se unieron a Sansón, abandonaron a su libertador. Debían unirse los 3000 y decir: Sansón, vamos, tú eres nuestro juez, tú eres nuestro líder, lidéranos, nosotros te apoyamos y vamos, humillémonos delante del Señor y vamos destruyendo a estos enemigos. Pero no lo hicieron. Se pusieron en contra de él.
Hermanos amados, la situación en el Ecuador es grave, muy grave. ¿Saben qué tenemos que hacer? Unámonos en oración. Tenemos que unirnos en oración, en ruego, en clamor, en gemir delante del Señor. Si usted va y desacredita a un pastor o me desacredita a mí, tengo una vida honorable delante de Dios. No me hace daño tanto a mí, al buen nombre de la iglesia del Señor. Y en último lugar, estaba pensando en estos días cómo le ponemos este último punto. Pensaba en la gran victoria, entonces eso era un superlativo. Es que con Sansón nada fue grande. Y hallé la mejor palabra, la mayor. La mayor. La mayor, no la gran, sino la mayor victoria de Sansón con la fuerza de Dios. No la gran victoria. Él pudo tener grandes victorias, pero ya saben ustedes, él no vivió consagrado a Dios. Él tuvo ciertos destellos, ciertos momentos cuando permitió que el Espíritu Santo de Dios lo usara. Él vivió en sus delitos y en sus pecados. Por eso, ¿cuál es el momento cuando Sansón estuvo en la cima de su ministerio? Un momento cuando confió en Dios, en los versículos 14 al 20. De allí todo es descenso, debacle moral, espiritual, ministerial. Dice el 14, y así que vino hasta Leí, esa pequeña ciudad. Los filisteos salieron gritando a su encuentro porque le entregaron a Sansón atado. ¿Quiénes? Los enemigos de los filisteos, los judíos. Yo no sé cómo se siente un hermano que le mete o inicia un juicio contra su hermano por tierra. Oye, tu hermano, y yo les pregunto, ¿y son hijos del mismo padre? Sí. ¿De la misma madre? Sí. Inician un juicio contra su hermano, contra su hermana. Hermanos, los que están aquí escuchándome, no lo hagan nunca. Contra un familiar, contra su misma sangre, por un pedazo de terreno. Oye, hermanos, no lo hagamos. Que se pierde el pedazo de terreno, lo que sea, pero no lo hagamos. Las familias quedan enemistadas para toda la vida por un pedazo de terreno. Es preferible perder y conservar la paz, la armonía dentro del hogar. Pero estos judíos no se le unieron. Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Por eso el tema es la victoria de Sansón con la fuerza de Dios. Y ese es el último punto también. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando por allí, seguramente Dios mismo se la puso, una quijada de asno fresca aún, una quijada de burro. Y aquí lo vemos a Sansón contaminándose, porque 3 cosas tenía que guardar en su naciarato. ¿Cuál era? No beber vino, ni siquiera comer uvas frescas. Número 2, no tener contacto con los muertos, personas o animales. Y tercero, nunca debía pasar navaja por su cabeza. Y aquí vemos que él agarra la quijada de un muerto, de un asno muerto, y dice que estaba fresca. Y Dios, que es bueno, lo usó como instrumento a pesar de su pecado. Extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres.
Miren, él solo era como un ejército. De aquí yo he estado pensando cómo hubiera sido Sansón consagrado a Dios. ¿Cómo hubiera sido Sansón dependiendo completamente de Dios? Si solo con unos pequeños destellos, momentos de consagración, Dios lo usó. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, está hablando los muertos, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Abajo está esto. Esto es la fuente del que clamó. Y teniendo gran sed, creo que este es el versículo más importante, el más tierno. Yo creo que este versículo depende por qué su nombre aparece en la lista de los ilustres héroes que tuvieron fe en Dios en Hebreos capítulo 11. Yo no noto en Sansón momento de mayor espiritualidad en los 4 capítulos que este versículo 18. Lo vemos enternecido, lo vemos dependiendo de Dios, como siempre debía actuar y como todo creyente debe actuar y reconocer. Leamos con cuidado. Y teniendo gran sed, así como Jesús dijo: tengo sed, clamó luego a Jehová y dijo, qué bonito, nunca lo había hecho: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Tú has dado esta grande salvación a Israel. Tú, ¿qué está haciendo? Reconociendo que todo viene por Él. Es Dios. Señor, lo que soy es por tu gracia. Tú has dado. Esta casa en la que vivimos, Señor, tú nos la has dado, la casa. Este trabajo, tú nos diste. Este cónyuge o esta cónyuge, tú nos diste. Estos hijos, tú nos diste. Ese carrito que tienen parqueado allá afuera, tú lo diste. Este título académico o títulos, tú lo diste. Este empleo, tú lo diste. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Esta es la cima con C. Y luego dice con ternura: y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Y miren lo que pasó, verso 19. Entonces Dios abrió la cuenca, la roca, no la ciudad de Cuenca, abrió la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Qué lindo, qué hermoso sería que la vida de Sansón terminara en el verso 20. Pero ¿por qué el capítulo 16? Porque así somos nosotros. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y termina diciendo el capítulo 15: y Jehová juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Aquí debió terminar su carrera ministerial. Allí debió terminar, porque él había llegado, por lo menos en un momento, en su vida parpadeante, en su vida inestable, en su vida intermitente, él había llegado a la cima. Pero pasa un pequeño tiempo y solo leer el 16:1 es horrible. Siempre es ese peligro, que podemos estar en un lugar de gran alegría,
Dios nos ha dado un gran triunfo. El cantante cantó una linda canción, lo aplaudieron, le dijeron palabras halagüeñas, el músico también, el predicador hizo una gran predicación y el estudiante hizo una gran disertación, una gran defensa de su tesis. Y ahí es cuando el diablo trabaja. Miren, ahí viene, cayó a la cima con S, que significa abismo. Y eso no fue de un momento a otro, es gradual. La caída de un hombre, la caída de una mujer es gradual. La destrucción, el deterioro de un matrimonio es gradual, es poco a poco. Y hermanos, su alejamiento de Dios es gradual. ¿Cómo comienza la persona? Deja de asistir, deja de congregarse. Otra cosa típica que sucede, ya no es parte de un grupo de discipulado. Ya los domingos ya no participan del culto, se van a la playa, atienden a la familia. No, se van a hacer un asado. Eso significa que están yendo de la cima con C al abismo. Y ya cuando se acomodan, pagó todas las deudas y tienen plata guardada y tienen ahorros, y dice: pastor, ore para que Dios nos dé un carrito, y les da un carrote. Dice: porque en este carro voy a venir con mi familia y también voy a traer a mi grupo familiar. ¿Sabe, hermano? Y Dios les da el carro y se apartan con carro, con familia, con todo. Desaparecieron en las reuniones. Desaparecieron. Y eso pasó con Sansón. Su caída fue gradual. Y vean el 16:1. Fue Sansón a Gaza, siempre metido con los filisteos. Fue a buscar una filistea y vio allí a una mujer prostituta. ¿Y qué hizo? Se acostó con ella. De la cima a la cima. De lo alto a la profundidad, de lo alto al abismo. Cuando uno se desconecta de Dios, no sé en qué nivel está su vida, en la cima o subiendo a la cisma o en el abismo. Pero el lugar más peligroso es cuando se está en la cima. La persona ha logrado todo lo que se propuso, y en la abundancia y en los tiempos de paz son los momentos más peligrosos para que una persona se aleje de Dios. Yo sí he comprobado que Dios mantiene a una persona con santo fervor y le envía continuamente el sufrimiento, el sufrimiento, el sufrimiento, el padecimiento, porque Él sabe que en el sufrimiento le buscamos, en el sufrimiento doblamos rodillas, en el sufrimiento, en la necesidad, en la enfermedad. Allí nos mantiene luchando. Pero cuando el sufrimiento pasa, es muy probable que venga la caída. Eso pasó con Sansón. Hermanos, para concluir, unas preguntas para meditar. Son las preguntas que he estado pensando de Sansón, de la vida de Sansón, y se las comparto. ¿Qué hubiera hecho Dios con Sansón si se hubiera mantenido consagrado a Él? ¿Qué hubiera hecho? Pero si en un momento, solo dice aquí 2 o 3 veces que el Espíritu de Dios vino sobre él, lo que hizo. Luego él vivió largos periodos de alejamiento, de carnalidad. Así como los creyentes, los miembros de la iglesia. Una hermana, creo que el domingo, me dice: pastor, vengo a los 4 añitos. A los 4 años. Otro hermano dice: pastor, ¿sí me reconoce? Claro, le digo, el pastor no se olvida. Sí, desde la pandemia no vengo.
¿Y cómo está, hermano? Bienvenido. No, es que ando con unos problemitas. Tiene unos problemitas. Entonces, todo esto, dice, estos 4 años de la pandemia ha estado perfecto, bien. Pero ahorita se me han presentado unos problemitas y por eso vengo. ¿Se dan cuenta? Cuando la persona anda bien, tiene dinero, un buen empleo, se andan paseando. ¿Cuántas familias aquí que eran consagradas, dedicadas, le servían a Dios cuando no tenían nada? Pero todo fue que ya tuvieron una casa, tuvieron un carro y les ingresaba un buen presupuesto mensual, se olvidaron de Dios. ¿Será que en la prosperidad que Dios les va a dar a algunos se van a mantener o va a pasar como Sansón? Yo no sé, pero yo lo que sí sé es que sucede ese asunto. Otra pregunta. ¿Qué haría Dios en mí y con mi vida si estuviera lleno del Espíritu Santo? Porque generalmente el Espíritu Santo está contristado. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué, hermanos, nuestra vida tiene poco impacto? ¿Por qué no le hablamos de Cristo al vecino? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no tenemos ánimo para hablar, ánimo para leer la Biblia, ánimo para orar? ¿Por qué? ¿Y por qué no contribuimos para la obra del Señor? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está contristado. El Espíritu Santo de Dios gime, el Espíritu Santo de Dios llora. No lo tomamos en cuenta. Y entonces vivimos en la carne, como vivía Sansón. Pero hoy podemos decidir vivir de una manera diferente, desde ahora, desde hoy mismo. ¿Qué haría Dios en mí, lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me usaría Él a mí si estuviéramos llenos del Espíritu Santo? En Sansón vino el Espíritu Santo, vino el Espíritu de Jehová unas pocas veces. Y esas pocas veces hizo cosas grandes. Pero el mayor tiempo de Sansón era una vida alejada de Dios. Él no fue un hombre consagrado a Dios. Y también nuestra vida puede terminar tristemente como la de Sansón. Pero podemos vivir de una manera diferente si así lo queremos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Es mejor que oremos. Amado Dios, aquí estamos de pie delante de ti para confesarte nuestros pecados y reconocer que nuestra vida no es diferente a la de Sansón, ni tampoco nuestra vida es diferente a la del pueblo de Israel, la vida del tiempo de los jueces. Cuando tenían paz, se olvidaban de Dios, tú los afligías, en su aflicción te clamaban, tú los oías, les enviabas un libertador, los salvaba y les daba paz. 20 años, 40 años y hasta 80 años. Moría el juez, otra vez pecaban, sufrían, clamaban, tú los oías, les enviabas un juez, tenían paz y otra vez pecaban. Y también así, Señor, nuestra vida, parpadeante, inestable. Nos acercamos a ti cuando algo anda mal. Un hijo fracasa, una hija fracasa, endeudamiento, una enfermedad catastrófica,
ha habido en estos días una amenaza. Entonces, tengo años que no voy al templo, voy a regresar. Desempolvar la Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? No la encuentro en la casa. Y entonces pasan tanto tiempo sin doblar las rodillas. ¿Cómo van a mantenerse unidas las parejas de cónyuges? ¿Cómo van a perseverar los matrimonios si no estudian juntos la Biblia, si no oran juntos, si no participan de la iglesia juntos, si no sirven juntos, si no enfrentan los problemas juntos, si no crían a sus hijos juntos? El trabajo absorbe el dinero, las cosas materiales, y nos olvidamos que pronto nos vamos a morir, y cuando nos muramos lo que tenemos empuñado, la mano se abrirá. Al morir la mano se soltará y todo lo que tuvimos empuñado en esta corta vida terrenal caerá. No podemos llevar nada. Los casados ni siquiera el anillo de matrimonio, nada, porque volveremos a la tierra, al polvo de la cual fuimos formados. Señor, de esta vida de Sansón aprendemos grandes lecciones. Dicen los estudiosos de la Biblia, yo me uno a su pensamiento, que dos son los personajes con su vida más triste en toda la Biblia: Sansón y Salomón. Pero también nosotros podemos ser la tercera persona, con una vida triste. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene una vida como la de Sansón, intermitente, confiésela al Señor allí de pie. Dígale: Señor, yo te confieso mis pecados. No está bien como estoy viviendo. No, mi vida espiritual no anda bien. Reconozco que el Espíritu Santo de Dios está contristado. Gime, llora. Así que te confieso mis maldades, mis pecados. Te confieso todo lo malo que he hecho. Anímame, Señor, para que desde hoy sea diferente. Entonces este mensaje ha tenido su eficacia. Si decidimos mejorar, cambiar, dejar que el Señor nos llene con su Santo Espíritu, para que tengamos una vida de impacto. Amigos que están de pie y que bondadosamente, con buena voluntad, vienen a este culto, allí de pie, Cristo murió por ustedes en la cruz, arrepiéntanse. La paga del pecado es muerte, ustedes merecen morir, como todos nosotros merecíamos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. Allí de pie dígale: Señor, yo reconozco que soy pecador y reconozco que merezco la muerte. Así dígale. Yo también reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdóname. Limpia mi vida, limpia mi alma, limpia las manchas de mi corazón, de mi conciencia, con la sangre que derramaste en la cruz. Perdóname todas mis maldades. Que de ese Santo Espíritu que he oído hablar en este momento venga a mi vida y que yo pueda vivir desde hoy una vida nueva, una vida distinta. En el nombre del Señor Jesucristo te agradezco. Muchas gracias, Señor, por la bendición de estudiar la palabra de Dios con libertad, y que en la casa cada uno la esté leyendo, escudriñando, también escuchando buenos mensajes acerca de los capítulos, los libros que vamos estudiando. Muchas gracias porque tu palabra refresca nuestra alma, nos anima, nos desafía, nos corrige, nos exhorta, nos endereza. Gracias porque nos hablas para que mejoremos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga, y a los hermanos que se han conectado con nosotros, que Dios les bendiga, y a todos ustedes les damos
Un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.